Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya hemos comenzado una nueva temporada en el canal Slot Victor Maiden. Esta temporada espero que sea interesante. Tengo que continuar con los mandos analógicos. Realmente creo que solo voy a hacer un vídeo más, que es el del DS Basic 3, que es un mando muy actualizado, que está ahora mismo a la venta, porque hay otros muchos mandos por el mercado, de segunda mano sobre todo, pero realmente no se venden nuevos. Entonces yo creo que con el DS Basic 3 terminaré esta serie de vídeos. Un mando muy interesante y a un precio yo creo que asequible. Después de esto, los miércoles seguiré con recambios y herramientas. Primero las herramientas para terminar. Queda el extractor de piñones de los Fórmula 1 NSR, queda la maleta de Scaleauto, por ejemplo. Luego seguiré con recambios. Lo principal, neumáticos. Neumáticos para todo tipo de coches, como pueden ser los de Scalestri o de otras marcas. Y os diré qué neumático va mejor para cada tipo de coche. Y seguiremos con más novedades, sobre todo, ¿no? Los nuevos circuitos de Scalestri, nuevo circuito de Scaleauto para casa, que creo que va a ser muy interesante, y más cosas. Hoy nos toca hablar de un coche del que ya hablé hace mucho, pero que lo voy a actualizar. Es mi Corvette C6R, Victor Maiden, con los colores de un equipo que a mí me gusta bastante, no os voy a decir cuál, creo que os imagináis, al cual le actualizaré el chasis. Voy a usar el nuevo chasis de Scalestri con el motor FR. Un motor que es más válido para circuitos de velocidad que para casa, pero que es un motor que a mí personalmente me ha gustado. Venga, vamos. Bueno, vamos con las diferencias principales del Corvette del año aproximadamente 2006-2007, creo yo que es este coche, con el Corvette C6R actual, con la mecánica actual. 2006, eje completo, llantas de plástico. Actual, semiejes. El chip diferente pero básicamente igual. Motor, en aquel momento llevaba un motor RX, este es el RK, pero con cuna basculante, lo que permite en el mismo chasis cambiar y poner la cuna del FR o del RK, como es en este caso. Eje trasero prácticamente parecido, lo que cambia son los cojinetes, esféricos en el del 2006 y estándar en el actual. La decoración que veis es la que voy a hacer actualmente en todos mis coches, como habéis visto en el Corvette C8R de la marca NSR. Como veis, el motor está pegado, porque este motor FR vibra, yo creo que demasiado. Ahora lo vamos a engrasar y lo vamos a probar en pista. Bueno, vamos a comenzar la prueba. Este vídeo es solamente una prueba para que veáis cómo va el motor FR en el Corvette C6R de Scalestri. Está a 14 voltios, ya sabéis que normalmente las pruebas las hago siempre a 12 voltios. Pero bueno, vamos a ver cómo va este coche con este motor al voltaje aconsejado por Scalestri.
ya habéis visto cómo va el Corvette C6R con la nueva mecánica de Scalestri. Los tiempos han sido mejores que con el RK, os lo puedo asegurar, porque antes de probar esta mecánica yo personalmente he probado con el motor que tenía, con el RK, y ha hecho mejores tiempos. Con el RK se ha quedado un tiempo récord por el carril 2 de 7,08 y con este ha hecho 7,03 en el carril 2. En el carril 1 ha hecho 7,09. Buenos tiempos para un Scalestri, creo yo. Y vueltas, más de 41 vueltas en ambos carriles. Se le puede mejorar bastante más. ¿Cómo? Los neumáticos que he usado, le he dado lo que suelo hacer yo, la laca de uñas transparente, pero es un neumático, el del 911, perfil bajo, pero se le puede poner, por ejemplo, uno de Slotty, que es un perfil un poco más bajo. El de Scaleauto no le queda muy bien a los Scalestri porque bascula demasiado adelante y se sale, pero el de Slotty sí. Lo único que le he cambiado al coche, que está prácticamente de serie, es los neumáticos traseros, que he puesto los AS25 de Scaleauto, que ya los tenemos en el mercado, los nuevos, y la trencilla, que es una MB Slot muy fina. Lo demás, todo de serie. Y el coche me ha gustado, la nueva mecánica me gusta. Os animo a probarla. Por supuesto, no es un coche de competición, es un Scalestri, pero al final el slot es todo. A mí personalmente me gusta todo lo del slot, desde Scalestri hasta NSR o Scaleauto. Y bueno, esto es todo, gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.